Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia siendo asistente dental en una clínica llamada Dentelus. De hecho, aquí ya tengo mi traje puesto, voy a tapar mis apellidos. Espérenme tantito. Esto es triste. Bueno, aquí está. Ahí aparece mi nombre, Octavio, mis apellidos y asistente dental. Bueno, yo fui asistente dental en el año 2019, del 2019 al 2020. Empecé en mayo, si no me recuerdo justamente el día, el 20 de mayo del 2019 y terminé el 10 de julio del 2020, que sería en este año. Bueno, pues, ¿qué pasó? Yo lo que hice fue pues entrar por un apoyo del gobierno que se me dio. Gracias a ese apoyo yo entré con ella me eligió, yo me metí con ella, hice varias pruebas y ella me eligió. Entonces lo que la doctora me dio fue el apoyo para que yo pudiera estudiar con ella y para que yo pudiera aprender del oficio, o mejor dicho, de la profesión de ser asistente dental. Yo empecé a los 20 años siendo asistente dental. Yo tengo, de hecho, una experiencia de un año siendo asistente dental. De hecho, un año, 4 o 5 meses más o menos. Y en ese año que estuve con ella, pues la verdad aprendí bastantes cosas. Por ejemplo, a asistir a los doctores, a asistirle a ella. Ella es una odontóloga muy buena, por cierto, y aprendí a asistir a un odontólogo, un cirujano, este, y la verdad fue una experiencia muy buena. O algunas personas pensarían, es que un asistente dental únicamente lo que hace es agarrar y lavar el material que se utilizó en la cirugía o en una endodoncia o en una limpieza dental o cosas así, pero no, no es solo eso, es aprender más cosas. Aparte de aprender a lavar bien el instrumento, porque no tiene que quedarle sangre, residuos de comida, porque también se puede llegar a tener comida, porque a veces los pacientes no se lavan bien los dientes y con el instrumento se le quita la comida, entonces tiene que limpiarse bien. Pedazos de carne, porque si tienen pedazos de carne, por mucho que lo metas al esterilizador, aún así sigue siendo un problema muy grave si se llega a meter a otra boca de otro paciente. Entonces, pues eso es algo muy importante que tenemos que aprender, algo, yo creo que de primera, ¿no? El hecho de ponernos guantes quirúrgicos, el hecho de ponernos nuestro overall, el hecho de ponernos nuestro traje, porque a mí me tocó ya cuando empezó esto del coronavirus a usar mi traje completo, mi overall, o sea, aparte de usar o sea, este uniforme usaba un overall, usaba una careta y usaba unos goggles y obviamente el cubrebocas, la verdad es que es muy cansado. Y aparte de eso, aprendimos, porque no solo era yo, eran otros compañeros de trabajo y amigos. Aparte de eso, aprendimos a asistirla en una endodoncia. De hecho, yo fui el que más, en ese momento fui el que más la asistió en lo de endodoncias. Pues tenía que primero llegar al trabajo, registrarme, cambiarme, o sea, ponerme mi traje, ponerme mi cubrebocas, siempre lo teníamos que tener puesto, incluso antes de que empezara esto del COVID, lo teníamos puesto. La limpieza era muy, muy, muy importante. Agarraba, llegaba, después de hacer mi registro, entraba al laboratorio, rápidamente desinfectaba todo lo que era el área de donde se ponía el paciente, lo desinfectaba, lo secaba, le ponía Clean Pack. Clean Pack es ese como plástico como transparente que a veces se le pone a la comida en los supers, donde ven que viene una charola y se le pone como un plástico. Pues ese es el Clean Pack.
ella utilizaba uno especial para la unidad y después de eso, rápidamente lo que hacía yo era poner el básico, o sea, revisar la agenda y ver qué paciente era el que seguía. Si el paciente que seguía era un paciente que se le tenía que hacer una limpieza dental, a ese paciente se le tenía que poner una charola en específico. Poner básico, guantes para la doctora, guantes para mí, poner pieza de baja, poner hoy se me fue el nombre, lo que es es un popotito, que es el que quita la saliva, eh, y poner lo que es la pasta de profilaxis, la pieza de baja, los cepillos, el ultrasonido, las puntas para el ultrasonido, porque también hay diferentes puntas para manchas, para sarro, para todo eso. Si era para un paciente, por ejemplo, de endodoncia, ese era de los que más se tenían que poner, o sea, de los que pues se tenía que poner más cosas. Por ejemplo, se tenía que poner un básico especial para endodoncia, porque no todos los básicos son exclusivamente para endodoncia. Necesitas un explorador especial para endodoncia, porque si no, no entra en los conductos de endodoncia. Tenías que poner un espejo especial para la endodoncia. Aparte de eso, tenías que poner una cucharilla de dentina especial para la endodoncia, porque si es muy grande, usted, o sea, literal, la cucharilla de dentina es una cosa micro para la endodoncia y se tiene que poner eso. Se tenía que poner hipoclorito, suero, las jeringas, ultrasonidos, limas. em, y si la doctora te pedía en casi que en el último momento poner el microscopio, se tenía que poner el microscopio, se tiene que saber aprender porque si no se quema. Si prendes mal el microscopio y prendes primero lo que es la luz y luego el ventilador, es muy probable que se queme y los microscopios que ellos utilizan son carísimos porque no bajan de 80,000 a 100,000 pesos. Son muy caros esos microscopios, que son aproximadamente que será unos mm, 7,000 a 8,000 dólares, entre 5 y 8,000 dólares, más o menos. Es un buen de dinero. Aparte de eso, se tenía que poner pues la pieza de alta, se tenía que poner otras cosas más, como por ejemplo, se tenía que poner bueno, eso yo lo aprendí con el paso del tiempo. El hecho de poner eh, algunos medicamentos de más, de menos, eso iba a depender de lo que la doctora te pidiera, o incluso tú a veces lo llegabas a ver y justamente tú decías, bueno, se ve más o menos así el caso, que obviamente tú no sabías mucho porque eres un asistente dental y a veces no sabes tanto porque no tienes ese estudio y esa experiencia, pero con un poquito tú puedes decir, ah, no, posiblemente necesite este medicamento y tú le tienes que preguntar a la doctora, doctora, l- ocupará este medicamento y a veces te va a decir sí, justamente ese. A mí me llegó a pasar que a veces lo veía y decía, bueno, posiblemente necesite este medicamento. Y le decía, doctora, ¿va a utilizar este medicamento? O incluso ni siquiera se lo preguntaba, a veces lo llevaba y lo ponía en la charola. Y a veces la doctora era como de, Tabo, tráeme este medicamento. Y yo era como de, ah, aquí está, y se lo daba. Cuando a veces ni siquiera me lo había pedido, o sea, cosas así que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Hay otras cosas más, por ejemplo, el hecho de asistir también lleva mucho cuidado, por ejemplo, a la anestesia. La anestesia tú no la puedes poner como asistente. Si tienes ya una especialidad en odontología, sí puedes ponerla, pero en mi caso que no tengo una especialidad y no tengo perdón, de cirujano dentista o de dentista o de estomatólogo o así, yo no puedo ponerla, porque si yo la pongo puedo meterme en un problema muy grave y puedo meter en peligro al paciente. Entonces, pues, conlleva una gran responsabilidad, porque también es de papeleo, porque en una endodoncia se tiene que firmar un consentimiento informado de endodoncia, en el cual
diga qué se le está haciendo al paciente y el paciente sea consciente de lo que se le está haciendo y firme, porque si no se firma también se puede meter en problemas graves. Igual en una cirugía, en una extracción. Aunque no lo crean y ustedes muchas veces piensen, no, es que, o muchas personas piensan, no, es que un asistente dental nada más limpia y lava. No, no es nada más eso, es una gran responsabilidad. Por ejemplo, a la hora de esterilizar, algo muy importante, aparte de como les dije hace un momento, de que aparte de que lo tienes que lavar bien, lo tienes que meter en una bolsa y la tienes que sellar bien, porque si queda un poquito abierta ya no se esteriliza y ese material pues ya no sirve. Y a veces me llegó a pasar cuando recién entré, porque pues, no sabía mucho. Y ya con el paso del tiempo empecé a aprender. Me pasó que hice eso y la doctora los veía y era como de, no, Tavo, este no me sirve, por favor tráeme otro. Y ya era material que se tenía que volver a lavar, se tenía que volver a esterilizar y se perdía tiempo, se perdía un poquito de, pues, de espacio, porque a veces ya en esto del, cuando empezó lo del COVID, llegó un momento a mí me tocó un momento en el cual habían muchas, pero muchas personas y a veces el material no me alcanzaba y tenía que meterlo a esterilizar todos los días, incluso a veces me tocó esterilizarlo 3 veces en un solo día, porque eran muchas las personas, o sea, muchas las personas me refiero a que todas las personas que agendó o sea, que no se pudo agendar en todo el tiempo, se tuvo que agendar en, en varios días y en esos días pues estaba la agenda muy llena. Y, ¿cómo lo puedo explicar? No estaba completamente llena de pacientes porque pues no se puede por lo del COVID, pero era paciente a veces tras paciente y era muy peligroso, muy, muy peligroso. Ella, de hecho, ella está, bueno, o sea, a los doctores, a todos los doctores les dice la salubridad, cuántos pacientes pueden tener, cuántos no pueden tener. Si no mal recuerdo, cuando empezó lo del COVID, eh, se canceló por 3 meses, 2 meses, no recuerdo bien, y ya después lo que fue salubridad les dijo a la doctora, puedes abrirlo tantos días, según yo eran 3 veces a la semana, y máximo creo que 5 pacientes, pero ustedes decían 5 pacientes, ¿cómo no vas a tener material para esos 5 pacientes? Si había material, lo que pasa es que a veces se ocupaba un, por ejemplo, un básico y a veces se abría otro básico y a veces se abría otro básico y entonces esos básicos que se abren ya no se pueden utilizar con los pacientes porque ya están contaminados. Entonces se tienen que volver a esterilizar. Y ahí era donde a veces tenía que meter todo ese material. Por ejemplo, aparte de que se tienen que meter bien, hay unas que se llaman limas. Esas limas de endodoncia se tienen que meter con mucho cuidado porque si no se les va el filo o se doblan de más y se rompen y ya no sirven para nada. Hay limas manuales y limas rotatorias, las cuales si las doblas de más o las metes mal, se les va el filo y se rompen. Y aparte, si las metes a esterilizar a cada rato, por ejemplo, ya tengo esterilizado un paquete de limas, las abro y me doy cuenta de que no se van a utilizar, porque la doctora me dijo que no se iban a utilizar. Entonces, esas limas las tengo que volver a lavar, las tengo que volver a esterilizar y se les empieza a ir el filo. Entonces, también es eso, tener en cuenta eso, que si a veces se te va la onda como asistente dental, porque a veces puede llegar a pasar que afortunadamente a mí no me pasó algún problema como que no sé, que me haya equivocado de medicamento, no sé, o por ejemplo que la doctora me haya dicho, Tavo, lléname una jeringa con una punta morada, perdón, con una punta, pero con, no sé, con hipoclorito y yo le haya dado una con alcohol, porque eso puede provocar muchos problemas. Entonces, nunca cometí esos errores, pero sí tienes que tener mucho en cuenta eso si vas a ser asistente dental o, por ejemplo, si piensas o si ya eres asistente dental y te faltan algunos consejos. Creo que eso es algo muy importante. Siempre tener en cuenta, siempre preguntarle a los doctores, algo muy importante. A veces con el cubrebocas y con la careta no se escucha nada y a veces tienes que gritar. Y cuando estás, a pesar de que estés a unos centímetros del doctor, a veces no se escucha nada y a veces el doctor sube la voz. Y tú a veces es como de,
piensas que si le dices al doctor, ¿me lo puede repetir? Se va a enojar. No, no se enoja. Es muy probable que no se enoje, pero tienes que decirle, ¿me lo puede repetir, por favor? Porque a veces pasa, a mí me llegó a pasar al principio, porque no se escuchaba nada. eh, que me decía algo y no lo escuchaba y me decía otra vez. Y yo entonces opté por decirle, ¿me lo puede repetir, por favor? Para que no se generara algún problema, alguna incidencia, algún accidente. Que no sé, como les dije, que ella me haya pedido clorito y yo le haya dado alcohol. Afortunadamente nunca me pasó. Siempre tuve en cuenta eso, siempre tuve mucho cuidado con eso, porque la verdad sí me daba mucho miedo de que le fuera a pasar algo al paciente y aparte a la doctora y aparte a mí. Porque si al paciente le pasa algo, obviamente le pueden meter una demanda o obviamente se puede ir a problemas legales, tanto ella como doctora como yo como asistente. Entonces siempre tienes que tener en cuenta eso, mucho cuidado. Y aunque te dé pena y aunque pienses que se va a enojar, es mejor que le preguntes otra vez, disculpe doctor, disculpe doctora, ¿me lo puede repetir por favor? Para que no se genere algún problema. Y siempre, siempre, siempre tener limpio la unidad, tener limpia la parte de atrás, lo que es el laboratorio, siempre en su lugar, el medicamento en su lugar, no el medicamento donde va, no sé, por ejemplo, las resinas, no las resinas donde van el medicamento, no el, no sé, por ejemplo, los yesos donde va el medicamento, donde va la resina, siempre tener todo acomodado es algo muy importante. A mí me llegó a pasar, a veces lo dejé un poco desacomodado y a veces pues sí me regañaba la doctora porque es obvio, obviamente no va a estar, por ejemplo, el medicamento en un lugar donde no va el medicamento donde van los guantes, porque eso también va aparte. Los guantes no van en el mismo lugar donde va el medicamento, igual que los cubrebocas, no van en el mismo lugar donde va el medicamento, o las resinas, o los yesos. Todo tiene un lugar en el laboratorio y siempre tienes que respetarlo. Aunque tú digas, no, es que no me gusta, no es de que te guste o no te guste, es de que el doctor ya tiene un lugar específico para todo eso, para todo el material, para los básicos, para los elevadores, para los forceps, para todo, o sea, tiene un lugar específico y tú tienes que respetarlo. Claro que sí. Si tú tienes a lo mejor compañeros de que a veces lo cambien, aunque así sea, tú tienes que agarrarlo y tienes que ponerlo en su lugar porque a veces te puede regañar el doctor o la doctora. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Creo que son de las cosas más importantes y que también tienes que considerar que cada doctor va a trabajar diferente. Es muy diferente. A mí me tocó asistir a tres doctores, dos doctoras y un doctor. Y a ellos tres, bueno, fueron cuatro, perdón, a cuatro. A tres doctoras y un doctor. Y entre ellos cuatro, los cuatro trabajaban diferente. Y yo aprendí a cómo asistirlos, porque también tienes que aprender a cómo asistirlos. Es algo muy importante. Si ustedes quieren ser asistentes dentales, está súper bien. La carrera es muy padre, es muy bonita, tiene lo suyo. Algunas cosas que a mí se me dificultaron al principio fue aprenderme algunos nombres de algún instrumento, de algún básico, porque a veces no sabía muy bien y algunas palabras eran un poquito complicadas para mí porque ese no era mi ámbito en el cual yo estaba estudiando, porque no estaba estudiando odontología, yo estoy estudiando psicología y es muy, muy diferente. A pesar de que sean del mismo sector de la salud, son muy diferentes los dos. Claro que sí. Y tengo que tener en cuenta eso, que a veces algunas cosas sí van a ser difíciles, pero otras van a ser muy padres, la verdad. Y si ustedes quieren serlo, la verdad va a ser una experiencia muy, muy padre. Se siente muy, muy bien trabajar con un doctor, la verdad. Y a mí me tocó la, la fortuna de trabajar con una doctora, una excelente odontóloga, que la verdad la respeto demasiado y la verdad, tu trabajo es de calidad, de los mejores. La verdad es muy, muy bueno su trabajo. Y tengo el orgullo de haber trabajado con ella y de haberla asistido y de que ella me haya enseñado y me haya educado con respecto al asistente, a ser asistente dental y a la odontología y a muchas cosas de lo que es la carrera de ser dentista.
Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, compartan y comenten. No olviden que todos los días subo videos de todo, o sea, de mi vida diaria, de mis experiencias, de cómo me ha ido aquí, de cómo me ha ido allá. Y muchas gracias a todos. Nos vemos.